Fundamentos de programación, unidad 1, conceptos básicos. En el siguiente video les explicaremos una serie de conceptos. Hardware, término utilizado para los componentes físicos de una computadora. Software, contiene instrucciones que permiten al equipo físico realizar una tarea específica y se divide en software de sistema, conjunto de programas que controla y verifica el funcionamiento de los programas que se ejecuta y administra. Software de aplicación, usado por la computadora para efectuar una tarea según lo especifica el usuario. Computadora, máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas. Clasificación de las computadoras: minicomputadoras, microcomputadoras, macrocomputadoras, supercomputadoras. Unidad central de procesamiento. Su función es coordinar, controlar y llevar a cabo todas las operaciones del sistema. Unidad de control. Es el componente del procesador que dirige y coordina la mayoría de las operaciones en la computadora. Unidad aritmética lógica. Es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, división y operaciones lógicas. Memoria. Se le llama memoria a los circuitos que permiten almacenar y recuperar la información. Memoria principal o RAM. Esta memoria está basada en semiconductores que puede ser leída y escrita por el microprocesador u otros dispositivos de hardware. ROM. Memoria de solo lectura. Está basada en semiconductores que contienen instrucciones o datos que se pueden leer pero no modificar para ayudar a una computadora a preparar tareas de procesamiento. Estas instrucciones son permanentes. Memoria secundaria. Es un tipo de almacenamiento masivo y permanente. Dispositivos de entrada. Son aquellos que sirven para introducir datos a la computadora para su proceso. Dispositivos de salida. Permiten al usuario ver los resultados de los cálculos o de las manipulaciones de datos. Dispositivos de entrada-salida. Permiten ingresar datos y ver los resultados del proceso. Dato. Es el elemento primario de la información, conformado por símbolos, letras, números, dibujos, señas, gestos, que reunidos pueden cobrar significación. Tipos de datos. Es la propiedad de un valor que determina su dominio. Se divide en datos numéricos. Son aquellos que representan una cantidad o valor determinado. Números enteros. Son los que abarcan los números naturales, incluyendo el 0 y los números negativos. No tienen decimal. Números reales. Conjunto de los números que pertenecen en matemáticas a la recta numérica. Comprende de los números racionales y los irracionales. Dato cadena. Son los datos que representan información textual. No representan valor alguno para efectos numéricos. Datos lógicos. También se les denomina booleano. Es aquel dato que solo puede tomar uno de dos valores, falso y verdadero. Operadores lógicos. Realizan pruebas en expresiones lógicas. Las expresiones lógicas que se evalúan como 0 o una serie vacía son falsas. Identificador. Es un conjunto de caracteres alfanuméricos de cualquier longitud que sirven para identificar las entidades del programa. Información. Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado del conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Variable. Las variables son espacios reservados en la memoria que, como su nombre indica, pueden cambiar de contenido a lo largo de la ejecución de un programa. Campo. En informática, un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. Registro. Es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma repetición de entidad. Archivo. Es un conjunto de bits que son almacenados en un dispositivo. Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que la contiene. En el siguiente bloque describiremos la metodología para la solución de problemas por computadora, que son 7. Paso 1. Definición del problema. En este paso se plantea un enunciado donde debe ser claro y completo. Es fundamental conocer y delimitar por completo el problema. Paso 2. Análisis del problema. Consiste en establecer una serie de preguntas acerca de lo que se establece el problema, para poder determinar si se cuenta con los elementos suficientes para llevar a cabo la solución del mismo. Paso 3. Diseño de la solución. Una vez definido y analizado el problema, se sigue con la creación del algoritmo, en el cual se explica detalladamente para la solución del problema.
Paso 4. Codificación. Consiste en escribir la solución del problema en un código reconocido por la computadora, es decir, un lenguaje de programación. Paso 5. Prueba y depuración. Prueba. Es el proceso de identificar los errores que se presentan durante la ejecución del programa. La depuración consiste en eliminar los errores que se hayan detectado durante la prueba, para dar paso a una situación adecuada y sin errores. Paso 6. Documentación. Es la guía o comunicación escrita que sirve como ayuda para usar el programa o facilitar futuras modificaciones. Se divide en documentación externa e interna. Documentación externa. Está integrada por los siguientes elementos: descripción del problema, nombre del autor, diagrama de flujo y o pseudocódigo, listas de variables y constantes, codificación del programa. Esto con la finalidad de permitir su posterior adecuación a los cambios. Documentación interna. Consiste en los comentarios o mensajes que se agregan al código del programa, que aplican las funciones que realizan ciertos procesos, cálculos o fórmulas, para el entendimiento del mismo. Paso 7. Mantenimiento. Se lleva a cabo después de terminado el programa, cuando se ha estado trabajando un tiempo y se detecta que es necesario hacer un cambio, ajuste y o complementación al programa para que siga trabajando de manera correcta. Algoritmo. Es una secuencia de pasos lógicos necesarios para llevar a cabo una tarea específica como la solución de un problema y se divide en algoritmo cualitativo. Es aquel que se encarga de generar una solución con calidad óptima. Algoritmo cuantitativo. Un algoritmo cuantitativo es cuando sus pasos e instrucciones involucran cálculos numéricos. Lenguaje algorítmico. Es una serie de símbolos y reglas que se utilizan para describir de manera explícita un proceso. Lenguaje algorítmico gráfico. Es la representación gráfica de las operaciones que realiza un algoritmo. Lenguaje algorítmico no gráfico. Representada en forma descriptiva las operaciones que debe realizar un algoritmo o pseudocódigo. Diagrama de flujo. Es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Diagrama NS. Es una mezcla híbrida entre diagrama de flujo y pseudocódigo. Utiliza una serie de cajas pero no requiere flechas debido a que su flujo siempre es descendente. Pseudocódigo. Dentro de la programación se basa en un lenguaje de programación real donde se permite expresar las instrucciones en un lenguaje común para facilitar la escritura y lectura.